Buenos días. Esta mañana tenemos análisis futbolero. Vamos a platicar sobre cómo se vio el desarrollo del Atlético de San Luis en esta apertura 2023 y tengo precisamente invitados de lujo. Buenos días, soy Lupillo González y esto es Libertad de Opinión, un programa donde hablamos sin censura y las cosas como son. Como lo dije en el intro, esta mañana vamos a analizar sobre el desarrollo y desempeño del Atlético de San Luis en este torneo que lamentablemente terminó para el equipo, el torneo de apertura 2023, pero hay muchas cosas que analizar y vamos también a dar lectura a lo que opina la gente que en su mayoría pues creo que está satisfecha con los resultados que ha entregado el equipo que comanda Gustavo Leal. Y para eso tengo dos invitados que de fútbol respiran, comen, cenan y viven de fútbol. A mi derecha está Paulina Benavente, que le conoce perfectamente al fútbol, que si alguien conoce al equipo del Atlético de San Luis, es ella que está al pendiente, que ve cosas que muchas veces el periodista común o el aficionado pues es muy difícil poderlo percibir y sentir, y que bueno, de fútbol le sabe bastante. Ella, bueno, pues como si usted no lo sabe, le platico, bueno, pues ella es de alguna manera la que lleva los ojos de la gran cadena de Fox Sports en San Luis Potosí. Ella está pues siempre al pendiente del equipo y de fútbol, y más del equipo de casa le sabe, pero a la perfección. Muchas gracias, Paulina, por estar esta mañana aquí con nosotros. Esta mañana, muchas gracias por la invitación y bueno, lista para platicar de lo que tú comentabas, ¿no? Este desarrollo que ha tenido el proyecto Atlético de San Luis, de su ascenso al punto en el que se encuentra en ese momento. Perfecto. Y para acá, pues otro excelente amigo que también pues empezó en la radio muy joven, también le encanta el fútbol y cada vez que vamos a tocar un tema, siempre está en el número uno de los invitados, mi querido Edgar Piña. Muchas gracias, Lupillo, muchas gracias, buenos días a todos, qué gusto saludarles. Pues una campaña que no se va a olvidar por muchas cosas, ya estaremos analizando cada punto. Una de ellas, pues lamentablemente muy mala, porque fue la goleada contra el América. Y otra de ellas, pues que llegó a un lugar donde muchos ni siquiera pensaban, pero ya estaremos platicando del tema. Bueno, se pasa muy rápido el tiempo. Platicaba yo con Edgar Piña antes de entrar al programa, que hace algunos años, fíjese qué rápido se va el tiempo, hace algunos años cuando precisamente San Luis asciende a la primera división, hicimos un programa para analizar qué expectativas se tenían con este equipo y con el respaldo del Atlético de San Luis, y creo que en ese momento pues las expectativas eran muy altas y se ha ido sufriendo, se ha ido batallando, pero bien o mal, si lo analizamos en estos años, pues sí es una curva lenta pero ascendente de un equipo que estuvo pagando pues la multa del descenso, ahora llegar por primera vez como Atlético de San Luis a semifinales. Pero en general, en lo que fue el torneo, Paulina, y que a ti te tocó estar en el día a día, yo tuve oportunidad durante la campaña de entrevistar a varios futbolistas y todos coincidían en algo, que bien o mal las bases que dejó Jardiné de lo que él formó, se le dio continuidad y que había un gran trabajo de equipo, que había grupo, que había más hombres que nombres. ¿Tú eso lo percibiste durante todo el torneo? Sí, claro. Tú comentabas, por ejemplo, del inicio de la etapa de Jardiné y lo que él dejó como parte de su proyecto, pero yo creo que va un poquito más atrás. Creo que esta nueva directiva, que ahora en pasado junio cumplió 2 años ya al frente de este proyecto, tenían objetivos muy marcados y entre ellos era tener jugadores que tuvieran un compromiso y que ese compromiso lo generaran a través de certidumbre. Entonces creo que son jugadores que saben que tienen un futuro asegurado con el equipo. Es decir, que no se va a acabar el torneo y van a estar pensando en qué va a suceder conmigo, a dónde voy a ir, me contemplan, no me contemplan. Entonces esa parte hizo que los jugadores se sintieran más comprometidos con el proyecto, con el equipo, con la directiva. Y justo cuando llega Jardiné, que también fue como un espacio de tiempo en el que tenían un plazo muy corto para decidir, tenían a Jimmy Lozano como una primera opción para venir. Al final se deciden por Jardiné, que también estaba buscando emigrar
bueno, no a México, emigrar ya como técnico, no de selección. De hecho, renunció a ser auxiliar del cuerpo técnico de Brasil, que estaría enfrentando la Copa del Mundo de Qatar. Y sí, Jardiné sembró bases que le dio continuidad Gustavo Leal. Y a pesar de que era muy poco tiempo, sí el equipo se transformó en un conjunto de jugadores más comprometidos. Y yo recuerdo una entrevista que me dio Gustavo Leal al inicio del torneo y decía él que para él como técnico era más importante que al término del torneo tuviese mejores hombres que mejores jugadores. Sí, que cada uno encontrara en ellos una mejor versión de ellos como personas, como hombres, y que al final eso estaría redituando en que cada uno también se convertiría en una mejor versión de sí mismo. Yo lo que sí veo como diferencia entre Gustavo Leal y Andrés Jardiné es que sí, el actual técnico de Atlético de San Luis se enfocó más en darle seguridad, compromiso y estabilidad a cada uno de los jugadores. Es decir, nunca hubo de su parte alguna duda sobre el desempeño de ellos. Siempre hablaba en positivo. No puedo mentirlo porque está grabado en conferencias de prensa. Andrés Jardiné era un poco más de buscar pretextos sobre el desempeño de cada uno de los jugadores y había conferencias de prensa en donde hablaba sobre porcentajes de rendimiento bajo sobre alguno de ellos y en cambio Gustavo Leal para este torneo se enfocó en darles como mucha seguridad. Como esos, claro, trabajó mucho lo humano, trabajó en que si bien el equipo que ya trae como un tiempo trabajando juntos, trabajó en que era un equipo que, o es un equipo que en realidad se sienten como una familia. No, y que la gente conoce, Lupillo. Ahora tú le preguntas a cualquier aficionado del San Luis, oye, dime la alineación del San Luis, casi se la saben toda. Eso también, la parte de identificar a los que están jugando ya sin tantos cambios como otros técnicos antes de Jardiné, me parece que es algo importante, porque ahora la gente no solo los reconoce en la calle, no solamente los reconoce en la cancha, en el estadio. Yo que fui a todos los partidos prácticamente, los que están al lado mío, ya se sabían la formación del equipo y esa cultura no había antes en el aficionado de San Luis. Hoy cualquier niño de 5 o 6 años te identifica perfectamente a Murillo, a Vitiño, a Sánchez, a Unai, a todos. Y antes eso no sucedía, eso también es bien importante. Yo también cuando yo platiqué con Gustavo Leal al principio de la temporada, en la presentación de la playera del equipo en el Centro de las Artes, que aparte una cosa de admirar de Gustavo Leal es que aunque seas el último medio, te atiende. Antes no pasaba eso, era lo que decía la gente de prensa y se acabó. Y conferencia muy cerrada, no. Acá puedes encontrártelo en la calle, en el café, donde tú quieras y te regala por lo menos 5 minutos platicando no solo de fútbol, como decía Paulina, sino también de cuestiones humanas, que es algo bien interesante. Y yo le decía, oye, el equipo que estás formando después de que tu maestro estuvo aquí, ¿cómo será? Y algo parecido repetía, ¿no? La cuestión humana, que es muy importante para él, eso también es importante. No, y si lo vemos en el último partido del Atlético de San Luis y lo comparamos con lo que pasó, por ejemplo, con el Tan Ortiz en Monterrey, claro, pues esa comunión con la afición es completamente opuesta, ¿no? Sí. Creo que Gustavo Leal ha hecho bien las cosas, se ha identificado muy bien la gente con él y él ha tenido actitudes que han hecho que precisamente la gente lo vea muy bien. Bueno, vamos a ir a nuestro primer bloque y ahora sí, vamos a regresar de lleno para preguntar a la gente y comentar aquí con mis invitados cuál es el desempeño y la evaluación que se hace de este torneo del Atlético de San Luis. ¿Qué calificación le pone al Atlético de San Luis en el Apertura 2023? ¿Cómo lo evalúa? ¿Queda usted satisfecha, satisfecho? Bueno, pues Paulina, ¿cómo evalúas el trabajo del Atlético de San Luis Potosí? ¿Cómo evalúas este torneo en el Apertura 2023 donde llega hasta semifinales el equipo? Si nos vamos, por ejemplo, en una escala de 1 a 5, en donde el 5 supongamos que es excelente y nos vamos a bueno, regular, yo me iría por bueno. O sea, no excelente, pero sí un buen torneo. ¿Por qué lo puedo calificar de esa manera? Creo que
Atlético de San Luis inició esta apertura 2023 de manera contraria a como normalmente lo hacen los equipos. Por lo general, los equipos van de menos a más. Es decir, van como en una etapa en donde apenas van agarrando el ritmo. Y a mí me parece, y lo comentaba, que Atlético de San Luis en un momento dado inició una carrera, supongamos de 10 kilómetros, en donde se aventó los primeros 6 kilómetros a todo lo que daba. El líder. Sí, o sea, en primer lugar, y fue manteniendo un ritmo en el que a ver quién me alcanza porque yo estoy jugando muy bien y ustedes apenas van como medio tomando ritmo, apenas van calentando, estirándose, y creo que posteriormente ya no tuvieron oportunidad de mantener ese ritmo. También fue un torneo típico, ¿no? La Leagues Cup, que los frenó, que también hubo fecha FIFA con la cual tuvieron que... Ay, es el mío. Con el cual tuvieron que tomar como muchos parones, los hizo como desenfocarse de lo que ya venían haciendo. No, claro, pero mira, ¿qué pasó con Juárez? Juárez, en esa primera etapa que tú hablas, iba pegada con San Luis. San Luis, como gustes, a tirones y todo, pero se mantuvo y Juárez sí se derrumbó. Sí, Atlético de San Luis jugó bien durante todo el torneo. Estaban ya como muy convencidos de cuál era el sistema que iban a utilizar y que se basaba en que tenían que ser muy firmes en la zona defensiva, que había sido siempre un talón de Aquiles para Atlético de San Luis, ¿no? Que no habían logrado tener esa saga defensiva que pudiera cumplir al 100% con las tareas que requerían lo que buscaba Gustavo Leal. Y creo que la llegada de... encontrando con el Cata Domínguez al final. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que al final la llegada de Cata Domínguez vino a darle ese refuerzo, vino a solventar las carencias que se tenían ahí en la defensiva, ¿no? Hizo una buena dupla con Unai Bilbao. El hecho de que también Juan Manuel Sanabria fuera habilitado como lateral y que hiciera un gran torneo en la lateral izquierda. Y bueno, no podemos... Y que hablamos de Ricardo Chávez, ¿no? Que por números queda como muy cercano a ser el mejor lateral derecho. Nacional. Hoy seleccionado nacional. Le hizo justicia la revolución, como dicen, ¿no? Aún así que, por ejemplo, Unai Bilbao no tuvo su mejor torneo, sobre todo desde el play-in hasta la liguilla. Dejó ir balones espectacularmente fáciles, para mi gusto. Sin embargo, como buen maestro universitario, Lupillo, que soy, yo le daría un 8.5 al equipo, de calificación del 1 al 10, pero teniendo en cuenta que Chávez y Dieter están en la selección mexicana, pues entonces sube a 9. A ver, Edgar, a mí me encantó cómo te expresaste en tu Facebook, en tu perfil de Facebook. Sí, señor. Porque compartes cómo te sentías, pero por esa herencia que te generó tu papá, que pues yo te leo, te sigo y te conozco, y tú de alguna manera te sigues recordando a tu padre que te llevaba al fútbol y que ahora te tocó, como decías, estar con él en momentos bien difíciles. Claro. Y que, bueno, pues ahora lamentablemente pues ya se adelantó tu padre, pero escribiste algo muy emotivo. ¿Por qué no nos lo compartes, Edgar? Con mucho gusto. Yo no lo tengo aquí a la mano, pero escribía algo parecido a que sigan despotricando los que no están en los primeros 4 de la tabla. Que sigan despotricando los que no van al estadio, los que desde un sillón, desde su zona de confort, sin conocer la profundidad del equipo, están criticando y están en contra, porque siempre va a haber alguien en contra, ¿no? Sobre todo también, ahora los americanistas, no se diga, que bueno, vienen o van al estadio una vez al año para ver a su equipo. En esta ocasión les tocó 2, y la segunda, vaya que nos tundieron. Pero finalmente a lo que yo me refería era a que tenemos un equipo que finalmente está siendo más conocido por la gente, que está demostrando con hechos, con partidos, paso a paso, que se puede llegar muy lejos. Yo te aseguro que nadie apostaba que San Luis iba a llegar a la semifinal de este torneo que terminó, y que de esa manera pudimos entonces saber que el equipo de San Luis está tocando la puerta
para permanecer en ese pasillo de los primeros 4 tal vez hacia la próxima temporada. No importando nóminas, después de que echaron a Monterrey cualquier cosa podía pasar, no importando jerarquías, historia que la tiene muchísima, pero cuántas veces, simplemente cuántos años hacía que no llegábamos a una semifinal, 15 años atrás. No, y de hecho la plaza como tal, pues realmente creo que es la tercera vez que juega una semifinal en su historia. O sea, para que te des la idea de la magnitud de lo que ha hecho Atlético de San Luis. Sí a tirones, sí bien, sí mal de repente, pero finalmente los trabajos ahí están, ¿no? El trabajo todo lo vence, como decía Raúl Arias, ¿no? Y vaya que ahora San Luis me parece que venció. Y esa publicación, claro, dedicada a mi padre, que desde que tengo uso de razón me llevaba al Estadio Plan de San Luis, aquellos romantiquísimos juegos de los Cachorros del Potosino que tanto te gustan también, Lupillo, y que publicas en redes, pues finalmente me dio la pauta para decir, pues aquí estoy aficionado de toda la vida. Sí tengo la responsabilidad de estar ante un micrófono, no me considero porrista, como muchos dicen ahora, ni reporfan, pero de alguna manera sí tengo ese sentimiento de que conozco perfectamente el fútbol de San Luis desde hace, pues, 40 y tantos años que tengo uso de razón, y que ahora justamente en esta semana, cumpliendo 30 años ya en medios de comunicación, este próximo día 16. Felicidades, Medgar. Pues ya estamos, creo que en una condición de decir que la gente está acercándose al equipo por méritos propios, del propio equipo, que es la mejor carta de presentación, tú lo sabes, los resultados, ¿no? Antes de ir a corte, nada más me quiero detener y preguntarles algo. Hablando de emociones. Nada más acotando, ¿no? Los que no faltamos los viernes a apoyar a los Cachorros, claro, y que nos tocó todas esas etapas. En toda la historia de los Cachorros del Atlético Potosino, hablando de liguilla como tal, pues también solamente calificaron una sola ocasión en cuartos de final en la 81-82, y como tú dices, nos tocó para acabar de morar en la América, que también nos metió esa vez 4. ¿Te acuerdas en aquel entonces? A ver, Paulina. Paulina no, era muy joven. Era muy joven, no. Nosotros Paulina. Estamos hablando de... No, sí había nacido, pero sí era una bebé. sí, no. Era una bebé. Edgar y yo somos ya de parchís para allá. Bueno... Como la afición también es muy emotiva. A ver, yo les quiero preguntar a los dos antes de irnos a corte. Justo ahorita que hablaba Edgar sobre este amor que se le tiene al equipo, más allá de también cumplir con el deber periodístico y de buscar esa división entre no caer en este fanatismo e informar, creo que también nosotros podemos visualizar lo que es la afición de San Luis. Está como en segmentos, ¿no? O sea, hay aficionados que ya tienen mucho tiempo siguiendo el fútbol potosino, que siguen el fútbol potosino y que son apegados al equipo de su ciudad, porque los representa, sea como sea, se han sentido representados por el fútbol potosino durante muchas décadas, ¿no? Desde los 50, 57 exactamente, pero también existen aficionados que se generaron a raíz de la final que alcanzó San Luis en el 2006, y luego tenemos contra Pachuca, que también vivieron un torneo atípico, un torneo en donde se dieron cuenta que un equipo que representaba a San Luis Potosí era capaz de alcanzar una final y poder representar a la ciudad como ellos esperaban que lo hicieran. Y ahora estos nuevos aficionados, que son muchos niños, muchos adolescentes, que desde que ascendió el equipo, pues han llevado como muchas alegrías, muchas tristezas. La familia en el estadio. Cosa que no veíamos en aquellos años. Pero en lo deportivo y también en un trabajo como de mercadotecnia, como de... hacer que el equipo también tenga como más identidad, más allá del rojiblanco, pero el agarrar como algunos elementos de la ciudad, del estado, conceptos, hacerlos propios, cosas como hasta retomar el antiguo himno del equipo. Sí. Creo que todo eso ha construido también una nueva afición, y tampoco podemos dejar a un lado que sí es una afición exigente, porque es una afición que ha vivido casi siempre en incertidumbre. O sea, no hay torneo que no finalice en el que están con el Jesús en la boca de se va a vender el equipo, se va a mudar, lo van a desmantelar, se va a cambiar la franquicia. Y creo que en este momento, más allá de lo que platiquemos más adelante, Atlético de San Luis se encuentra en un momento de certidumbre al 100%. Totalmente. Ahora, nada más para concluir este bloque, preguntarles rapidísimo, hablando de emociones. A ver, yo les quiero preguntar algo. Ahorita,
la mayoría de la gente creo que coincide con lo que ustedes dicen. Hay un torneo aceptable, le ponemos una buena calificación, pero a ver, yo pregunto. Sé que el hubiera no existe, pero yo quiero preguntarles a ustedes si esto no hubiera cambiado, porque dicen que en el fútbol el orden de los factores no altera el producto, pero sí las emociones. ¿A qué me refiero? ¿Qué hubiese pasado si San Luis gana en la semifinal 2-0 aquí? Se va la emoción al tope y decimos, vamos a campeonar, pues ya ganamos el primer partido. Entonces la gente genera una expectativa enorme y luego van al Azteca y allá hubieran perdido 5-0. ¿Cómo sería en este momento la evaluación del aficionado? ¿La misma o variaría? Variaría completamente. Sí. ¿Ya ves? O sea, por eso te digo, sí es mucho de variaría momentos completamente. Y el resultado fue el mismo, Es ¿no? que aparte, ¿quién va y le gana a un equipo que tenía ya una racha de victorias? Bueno, San Luis ya lo ha hecho 2 veces seguidas, ¿eh? Sí, claro. O sea, las 2 veces ha ido a la Azteca, o sea, y le gana. ¿Cuántos equipos podrían decir, sabes qué? Fui y le gané al líder del torneo, lo fui a dejar mal con su afición, porque al final los que salieron molestísimos del Estadio Azteca el pasado sábado fueron los aficionados del América, y yo estuve ahí y en serio era un abucheo constante hacia lo que hacía el equipo. Pero emocionalmente hubiera cambiado. Emocionalmente hubiera cambiado por completo. Hubiera sido como una respuesta más negativa de sí pudieron acá en San Luis, ¿por qué no fueron al Estadio Azteca a hacerlo? Como un poco más de frustración, un poco más. Pero si hubiera cambiado la calificación. Por supuesto. Pero como fue al revés, por ejemplo, saliendo del partido de ida del estadio contra el América, del 5-0 en contra, yo todavía veía aficionados que decían, vamos a meter 6 en el Azteca. O sea, con esa confianza, a pesar de que nos habían vapuleado y nos habían dado, pero hasta por debajo de la lengua, ¿no? O sea, y ya ni se diga los errores de Sánchez, los últimos 2 goles, que me parece que se come los 2 goles el portero. En lo personal, esta temporada me gustó más Urteaga que Sánchez en la portería. Creo que muchos coincidimos, pero bueno, ya le llegará su oportunidad, ¿no? Y también a raíz de que enfrentó San Luis a los equipos grandes llamados esta temporada, para mí, por ejemplo, fue un parteaguas desde que perdió con Chivas esta temporada, ¿no? Allá en Jalisco. A partir de ahí el equipo ya como que no vino tan fuerte de alguna manera. Contra Cruz Azul, pero también contra Cruz Azul. Cuando pierden aquí contra Cruz Azul me parece que ya fue como un parteaguas. De ahí empezó la debacle. Ahí empezó la debacle. Sí, porque Chivas lo enfrentó en la jornada 2, entonces por como quiera. No, pero la debacle coincido. Con los equipos grandes. ¿Qué pasó con Pumas en Seúl? Le sacaron el juego en los últimos minutos. Los postes de Murillo, cuántas fallaron. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a regresar para concluir el programa porque está buenísimo y voy a leer las opiniones de la gente. ¿Qué opina la ciudadanía sobre cómo le fue al San Luis esta temporada? Vamos a comentar sobre las opiniones de la gente que amablemente participó ahí en una publicación en redes sociales. Alonso Arzamendi dice, tuvo un desempeño sobresaliente el Atlético de San Luis con una plantilla de presupuesto medio y dejando en el camino equipos que en el papel eran mejores. Entonces lo califico como muy bueno. Ojalá y el Atlético de Madrid le pusiera un poco más de atención al equipo. Antonio Cortés, mucho mejor de lo esperado. José E. Rojas, el inicio de la temporada se quedó sin su entrenador y apostaron por el entrenador auxiliar, el cual es muy bueno a pesar de ser un equipo con bajo presupuesto y donde quedaron los equipos del grupo Orlegui como Pachuca, Cruz Azul y Atlas, los llamados equipos grandes. El San Luis con poco hizo mucho. Mi queridísimo hermano, brother, Richard Mesa, le mando un gran abrazo, que también maneja solo de fútbol, un gran amigo. Dice, más que satisfactorio, aparte de la pasión o el amor por los colores, hay que ver las realidades del equipo. Un equipo que supo sacar el máximo provecho de la plantilla modesta comparada con más de una en el fútbol mexicano. Tuvo cosas muy positivas como meterse nuevamente a la liguilla, eliminar un equipo grande como Monterrey y tuvo resonancia a nivel nacional. Logró que la gente, lo que han dicho ustedes, se identificara con un estilo de juego que era siempre salir jugando por más riesgos que esto ocasionara. Logró que sus 2 jugadores fueran convocados a la selección como son Ricardo Chávez y Dieter Villalpando. Su talón de Aquiles y la asignatura que sigue teniendo pendiente es
no ser un equipo que haga valer su condición de local. Pero haciendo un balance, creo que hay satisfacción en la afición. José Luis Lemus Páez, muy bueno, quedó entre los mejores 4 del torneo. Julio García, por la plantilla que se cuenta, hizo un trabajo muy digno. Eduardo Carabeo, con claros oscuros, pero sacaron la casta. Joel Armendáriz, un excelente torneo. Jesús Eduardo Estal Leija, son unos genios con minúsculas. Francisco Javier Ponce Panomares, aficionadísimo de Hueso Colorado, que no falta ni un partido. Muy bueno en proporción a lo que tenemos de tiempo con el proyecto y la plantilla que posee el equipo. Continuidad a Leal por mucho tiempo. Estoy seguro que con el tiempo le dará más satisfacciones. José Luis Ortiz, diría que muy bueno, un equipo con presupuesto modesto, estuvo peleando la liguilla. Alejandro García Muñoz, una buena temporada, hicieron más que otros, con un buen entrenador y un plantel que destacó por su entrega. El Güero, mi querido amigo Güero Prado, también periodista, fue un equipo de altas y bajas, pero que hizo una temporada buena, que hacía mucho no se lograba tener un equipo sólido y con carácter. Luis Gerardo Ávila Jasso, fíjense, dice, de 10 le pongo 8.5. Él no fue como el profesor benévolo, como Edgar Piña. Muy bien. Bueno, mejor. No, es que sí, caeríamos en una polémica de horas aquí. Por acá dice Ever Hernández Guerrero, dice, de la fregada, es como la vida misma, hacen bien las cosas y con un errorcito ya te satanizan. José Emilio González Uresti, bueno, en proceso de llegar a ser un equipo de calidad, protagonista, con poca afición, pero fieles. José Juan Armendáriz Gaitán, extraordinario, impensable que pudieran llegar hasta las semifinales. Gerardo García, bueno, por baja su calificación con ese desempeño tan pobre aquí en su estadio y en el juego contra el América. Alejandro Cisneros, que también maneja un buen grupo de fútbol potosino, superó las expectativas de inicio de temporada, como lo comenté. El llegar a una semifinal en 4 años de su vida a la franquicia y después de ser uno de los peores del torneo es un logro significativo. Ahora ya nadie piensa que hay que ganar para evitar la multa o el descenso. Milton Pesina dice, para lo que es el equipo de media tabla, se sacaron la lotería porque todo el torneo fue malo para el 90% de todos los equipos. Fue un descontrolo de la famosa Copa en Estados Unidos. La realidad será este nuevo torneo, ya que los equipos son verdaderas, con los equipos con verdaderas pretemporadas y con verdaderos refuerzos las cosas cambian. Ahora que disfruten, porque eso sí, ya están los libros en la historia del fútbol mexicano, pero la triste realidad fue que San Luis perdió todos sus juegos con equipos grandes, como decía Edgar, y salió vapuleado en ese juego de ida y de vuelta. María Sánchez, notable, sobresaliente. Jesús Ramírez Hernández, a excepción de la alineación tipo Tata Martino de la selección nacional contra la selección argentina, América contra San Luis, pues estuvo bien. Todos, la mayoría de toda la gente que opinó, buenos. La mayoría dice que calificó como un buen torneo. Miguel Ángel Romo dice, pero siempre pierde contra el América, que ese es el único granito, como dicen, el pritito en el Ya ganará, es una rueda de la fortuna. Es que esa es la realidad, ¿no? La verdad es que fue un torneo bueno, fue un torneo en el que escribieron historia, en el que la afición pudo darse cuenta también de la importancia que tienen ellos en ahora sí que en este universo que rodea al Atlético de San Luis, en donde también ellos juegan un factor importante. Pero sí, es sobresaliente con respecto a lo que comenta la mayoría de los aficionados que escribieron ahí en tu Facebook. Es un equipo que con muy poco hizo mucho. ¿Sí? Y creo que siempre eso hace que sume más, que lo puedas ver, que la gente sí lo está valorando. Claro, que lo veas como un logro mayor, porque al final, pues sí, es un equipo que si tú ves el 11, pues es la banca que tiene el América sentada. O sea, son jugadores que... O sea, es más de hombres que de nombres. Sí, ¿verdad? claro. Y eso adquiriste un respeto importante ya. O sea, sí, no queremos decir que San Luis sea el quinto grande, ni mucho menos, pero sí ya está para pelearle a franquicias como Monterrey. ¿Cuántos millones de euros vale Monterrey? Casi 100 millones de euros. Imagínate nada más la nómina. ¿Qué pasa con San Luis? 7 u 8 veces menor la nómina, le ganas un equipo así. Tampoco es el Atlético San Pancho del Milagro, ¿no? Ya lo están viendo con seriedad. A ver, para concluir el programa, ¿a quiénes pondrías tú como
los jugadores más destacados del club en este Apertura 2023. A mí me gustó mucho la labor de Javier Güemes en el medio campo. Golazo Junto con también. Dourado me parece que tuvieron cosas bien interesantes que mostrar. Mención honorífica con letras doradas para Urtiaga, el segundo portero de Atlético de San Luis. Jugó muy bien. Me el parece torneo. de lo mejor que ha descubierto, si es que no lo habían descubierto el equipo este año. Y me parece también que el propio Villalpando y Jürgen Damm tuvo un segundo o tercer aire muy interesante. Eso fue lo que me gustó más de Atlético de San Luis. ¿Tú, Paulina? Voy a coincidir con Edgar Piña, con Javier Güemes. Creo que a comparación del torneo anterior, Javier Güemes llegó como más concentrado y sí como traía el equipo completamente en la espalda, cumpliendo con su función de capitán. Se convirtió en esa voz dentro del terreno de juego y también en el vestidor que necesitaba para darle esa seguridad que buscaba el equipo, esa madurez Claro. que también se buscaba, porque al final, si bien tenemos jugadores como Javier Güemes, como Dieter Villalpando, como Leonardo Bonatini, que son ya de edad mayor para un futbolista, no estoy diciendo que sean viejos completamente, pero son jugadores profesionales ya maduros. Eso también vino a darle madurez a un equipo que tiene muchos jóvenes. Estamos hablando de un Vitinho que es un joven de 23, 24 años que también necesitaba esa madurez que al principio del torneo se vio, ¿no? Se veía un jugador que ya no centraba nada más por centrar, Claro. no aventaba el balón, no más a ver a Oye, quién. ¿y Iker Moreno? ¿Qué partido dio en la Azteca? Sí, entonces es un grupo de jugadores jóvenes. Me parece a mí que Javier Güemes fue una pieza fundamental, sin dejar a un lado que Dieter Villalpando, dentro del terreno de juego, dentro de lo que ya aplicaba al sistema, al juego, al desarrollo del balón en el césped, digo, Dieter Villalpando era fundamental que tocara el balón para que funcionara Atlético de San Luis, y creo que los partidos que tuvo Dieter Villalpando negativos, como en el caso de Tijuana, fue cuando el equipo tuvo un desempeño mucho menor y se demostraba. Entonces, para mí, sí, Javier Güemes y bueno, Rodrigo Dourado también es clave en esa parte, como pues ahora sí estas posiciones que ahora ya existen, ¿no? Como de stopper, como entre el enlace entre la defensa y el medio campo, como un para líbero, poderle ¿no? salir Ahí. como un líbero. Es que ya, bueno, es un líbero, pero pues ahora el stopper. Sí, claro. Pero sí, creo que fue muy sobresaliente lo que hicieron Javier Güemes, para mí en primer lugar, Dieter Villalpando y Rodrigo Dourado. Y Atlético de San Luis va a seguir adoleciendo de encontrar un 9. Esperemos Correcto. que para el siguiente torneo logren encontrar ese jugador que cumpla con las características que se requieren para ser pues ahora sí que un fusilador, ¿no? O sea, que balón que tenga dentro del área lo convierta en gol, porque es algo que le ha afectado. Y pues esperemos que lo haga, ¿no? ¿Quién viene, Paulina? Dinos quién viene. Sí, oye, yo sé que tú sabes. Yo sé de dos, yo sé de dos. Pues la verdad es que sabes muchos, porque nada más van sobre un jugador, nada más tienen claro. en mente un jugador. Claro. Lo único que ellos buscan en esta... la verdad, o sea, bueno, hay dos temas. El primero de ellos es que Dieter Villalpando logre desafanarse del acuerdo previo que ya tenía con la directiva de Bravos de Ciudad Juárez. Así es. El jugador se quiere quedar en Atlético de San Luis, pero ya tenía un acuerdo de palabra con los de Bravos. Vamos a ver qué sucede en estas semanas, y en caso dado de que Dieter Villalpando, si tuviese que irse a Bravos, van a tener que buscar un 10 y un 9. Sale Ángel Saldívar. El único jugador que ya es una baja segura es Ángel Saldívar porque finaliza contrato. Pero si buscan un 9, es como ahorita el único que tienen enfocado un 9. Tenían en la mira a Memo Martínez, pero Memo Martínez de Puebla tiene muchas novias. No. Y también la directiva Sí. poblana sabe que podrán sacarle un Mayor provecho. O sea, un mayor provecho. Recién Entonces, seleccionado. vamos a ver qué Fíjense, sucede. en mi caso, para concluir el programa, coincido, a mí me encanta cómo juega Dourado. Híjole, qué bien juega este brasileño. Y yo rescataría dos cosas más coincido con lo que ustedes dijeron. A mí me encantó cómo jugó Dieter Villalpando, me gustaron jugadores como Ricardo Chávez. A mí me encanta cómo juega Ricardo Chávez, pero yo destacaría una cosa de Vitinho, y lo dije varias veces. A Vitinho
como que se le pulió un poco, por lo que tú dices. Vitiño hace unas jugadas fantásticas, pero no concluía. Este año metió hasta goles de cabeza, o sea, bien, creo que lo pulieron. Y aunque no tuvo un torneo, digamos, en lo individual, así como de mucho lucimiento, pero como hablamos de grupo, a mí me gustó el liderazgo, o sea, tú lo ves en cada partido, ese liderazgo en la defensa central, se nota desde abajo, cómo hay ese liderazgo que va impulsando al equipo. Y pues rescataríamos, creo que lo que hizo Gustavo Leal como líder, como cabeza de este grupo, que logró lo que coincidimos todos, hacer un grupo muy fabuloso y creo que le dejó excelentes resultados. Yo te voy a decir algo, que seguramente va a causar controversia lo que lo diga, y es que al final nos quedamos con la mejor pieza del cuerpo técnico de Andrés Jardiné. Desde luego. Sí, sí. El hecho de que Gustavo Leal pudiera desprenderse del cuerpo técnico e iniciar un proyecto independiente, algo que él también ya quería desde hace tiempo realizar, creo que él sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad para poner sus conceptos en marcha, y creo que son conceptos muy importantes, ahí tenemos el resultado. No podemos negar el resultado. ¿Te gustaría ver a Dineno de centro delantero de San Luis? Pues sí, pero casi te aseguro que se va a ir a Cruz Azul. Sí. Casi te aseguro. Como otros 8 equipos del fútbol mexicano ya preguntaron por Dineno. Viene un brasileño, eso sí. Sí. No, Edgar también trae sus te lo puedo afirmar. Oigan, pues qué rápido se nos fue el programa. En conclusión, pues creo que fue una aceptable temporada. San Luis se queda lamentablemente en semifinales, pero haciendo un papel digno. Y bueno, pues vamos a tener más programas más adelante sobre el tema, y pues le agradezco enormemente que haya sido usted parte de este espacio donde hablamos las cosas como son. Paulina Benavente, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ti, Lupillo, y nada más para cerrar, pues vara alta la que deja Atlético de San Luis para el siguiente torneo, porque ahora sí que la afición no va a esperar menos de lo que pudieron mostrar esta apertura 2023. Un gusto estar con ustedes y saludos a toda la afición de San Luis. Mi querido Edgar Peña, muchas gracias. Mi querido Lupillo, pues un abrazo a toda la afición, felicidades por estar siempre, los que siempre van al estadio, los que apoyan en todos lados, no los de ocasión y los de sofá, no, esos no los queremos, mejor los que sientan los colores del equipo de San Luis. Un abrazo para ellos, vienen buenas cosas, el rasero está muy alto, pero creo que nos vamos a mantener ahí en lo consecutivo. Invita a todos, pues es que si no, ¿cómo vamos a construir una afición más fuerte? Salgan, que vayan al estadio. Pues es que no todo el mundo puede ir a Edgar Piña, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. Esto es Libertad de Opinión. Soy Lupillo González y le agradezco que tenga usted un excelente y maravilloso miércoles.